Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos un programa especial sobre los 27 años del 4 de febrero. Para eso tenemos como invitado a un mayor del ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue el capitán que comandó la toma de la base aérea de La Carlota el 4 de febrero de 1992. Fundador del movimiento bolivariano revolucionario 200, que luego dio paso al movimiento Quinta República. Constituyente en 1999. Vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones Socialistas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Actualmente es presidente de la Comisión de Soberanía e Integridad Territorial de la Asamblea Nacional Constituyente. Vale decir que es constituyente en 2 oportunidades. La etiqueta con la que puede interactuar con nuestro invitado es especial 4F por TV a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Nuestro invitado, Gerardo Márquez, bienvenido. Gracias. Me hacía mucha ilusión este programa desde que me lo plantearon el equipo de producción, porque además creo que la historia política es apasionante. Y conocer esas anécdotas con una persona que vivió en primera persona, vale decirlo, el 4 de febrero de 1992, pues me hace mucha ilusión que me honre hoy aquí en nuestro programa. Yo quisiera comenzar hablando sobre el marco histórico. Tal vez Venezuela, por ser un país eminentemente joven, pues nuestras clases, los muchachos que están en los liceos, que cada día están más preparados, los muchachos que están ahorita en la universidad, que nos están viendo en este momento, tal vez pueden preguntarse cómo era la Venezuela previa al 4 de febrero. Yo quisiera que nos hiciera un recuento histórico sobre la Venezuela que se vivía antes de la insurrección del 4 de febrero. Sí, bueno, es importante decirle a la juventud, sobre todo, que el 4 de febrero es continuación de luchas de siglos. 4 de febrero es la lucha por la independencia, por la verdadera soberanía, por la libertad y el reconocimiento del pueblo venezolano, que era la lucha por la libertad del mismo Guaycaipuro, Tamanaco, que es la lucha libertaria de Simón Bolívar, Sucre, Urdaneta, que es la lucha de Ezequiel Zamora, que ve traicionado los sueños del libertador y sale a luchar por las reivindicaciones del pueblo de Venezuela y por la libertad de Venezuela. Es la lucha de aquellos jóvenes de los años 60 que vieron traicionado con el pacto de Punto Fijo también los sueños de libertad y de reivindicación de un pueblo luchador como el pueblo venezolano en esos años 60. Es tomar de pronto las banderas de quienes fueron a luchar a las montañas con sus fusiles porque no tenían otra alternativa. La lucha del 4 de febrero es la lucha y la reivindicación del pueblo que salió en 1989 en una rebelión popular y donde nuestra Fuerza Armada, que obedecía en esos momentos a la oligarquía venezolana, asesinó, masacró en esas jornadas del 27 y 28 de febrero de 1989, masacró al pueblo venezolano y luego venimos nosotros. ¿Qué existía en Venezuela en esos momentos? Bueno, unos jóvenes estudiantes que si salían a protestar los asesinaban, líderes estudiantiles tantos que fueron asesinados, más de 3.000 aún están desaparecidos. Era la política de disparen primero, averigüen después. Fíjate, nosotros decidimos, por razones históricas, insurgir el 4 de febrero. De verdad estaba previsto que fuese el 10 de diciembre de 1991, que es el Día de la Fuerza Aérea. Y teníamos preparado la operación Ezequiel Zamora para insurgir. No nos garantizaba el éxito a la Fuerza Aérea en ese momento y decidimos hacerlo, posponerlo una semana para el 17 de diciembre del 91. No se pudo, queríamos insurgir en la noche para amanecer y conmemorar la muerte del libertador, nosotros en insurgencia militar. Tampoco se pudo y bueno, lo llevamos al 4 de febrero.
ese día 3, porque las operaciones militares del 4 de febrero comienzan el 3, porque las unidades blindadas y las unidades paracaidistas que venían sobre Caracas comenzaban las operaciones a las 10 de la noche y llegábamos a Caracas a las 12 y en el resto del país, junto con Caracas, las operaciones comenzaban a las 12 de la noche para amanecer 4 de febrero. Pero en realidad las operaciones militares comenzaban a las 10 de la noche del 3. Y yo era enlace entre la brigada paracaidista y las unidades que iban a insurgir en Caracas ese 3. Fíjense, ese 3 de febrero, cuando yo estaba aquí, que por cierto tuvimos algunas reuniones en Fuerte Tiuna y algunas por la avenida Urdaneta, en la avenida Urdaneta estaban los ancianos nuestros protestando porque solo el 14% de los ancianos venezolanos tenían la pensión, pero la pensión era el 20% del salario mínimo. Los jóvenes no tienen ideas, pero las pensiones eran de 6, 8 y 12 bolívares. Y yo venía con un grupo de oficiales, allí habíamos de todo, porque habían oficiales que eran en ese momento cazadores, paracaidistas, tanquistas, artilleros, estábamos todos en una reunión y veníamos el grupo y veíamos cómo las ballenas contra nuestros ancianos disparaban aquellas aguas y aquellos gases contra nuestros ancianos porque protestaban el derecho a tener su pensión justa. Esa era la Venezuela. La Venezuela donde uno iba a la universidad y tenías que entrar a la lista de los preinscritos. Y allí podía pasar 3, 4 y 5 años, eran los famosos estudiantes sin cupo. Era la Venezuela en que el pueblo venezolano estaba invisibilizado. Prácticamente era solo una casta privilegiada en Venezuela. Esa era la Venezuela previo al 4 de febrero. La Venezuela además que venía muy consternada y que tenía por supuesto muchas reservas sobre la Fuerza Armada porque aquel 27 y 28 de febrero de 1989 de verdad le dimos la espalda al pueblo y el pueblo tenía celos sobre la Fuerza Armada. Es la revolución bolivariana, es Chávez, es la unión cívico-militar, es la conciencia de ahora, de este tiempo, la que reivindicó el uniforme. Y hoy podemos decir que nuestro ejército es pueblo, que el pueblo es ejército y que esa unión cívico-militar es perfecta, fíjate. El 27 de febrero del 89 el pueblo salió a la calle, sin Fuerza Armada, en una rebelión popular y fracasó. Nosotros el 4 de febrero del 92 salimos a la calle quizás sin pueblo, Fuerza Armada a la calle, fracasamos, igual que el 27 de febrero de 1992, faltó pueblo, fracasamos. El 11 de abril salió el pueblo y la Fuerza Armada a la calle en unión cívico-militar y en menos de 48 horas restituyó al presidente Hugo Chávez después del golpe de Estado del 92, lo regresa al poder. Unión cívico-militar, la victoria perfecta. Bueno, y esas son enseñanzas. Si te comentamos, mira. Yo tengo dos preguntas que quisiera hacer antes de ir al corte. Una, ¿quién capta a Gerardo Márquez y cómo lo captan? Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo se planificó el 4 de febrero? Fíjate, el 4 de febrero, 27 años. 27 años es un movimiento consolidado de 10 años aproximadamente, 37 años estamos hablando y quizás Chávez antes. 10 años de preparación. Sí, 10 años de preparación. Fíjate, el comandante Chávez a veces decía, para referirse a Frank Morales, el viejo Frank, fue el primer hombre que él captó, lo dijo en muchísimos programas. Estamos hablando del año 81, Ronald Blanco La Cruz, de los fundadores, Martínez Rivero, Guasipati, Diosdado. Yo también llegué muy joven al movimiento, cuando Chávez apenas era teniente oficial de planta en la academia y allí me captó y luego, bueno, me vinculé. Era un movimiento, en ese momento se llamaba EBR, Ejército Bolivariano Revolucionario. Luego fuimos creciendo, extendiéndonos a otras fuerzas. Fueron llegando movimientos sociales, sectores estudiantiles, sectores de la iglesia comprometidos con las reivindicaciones sociales. Algunos partidos políticos se comprometieron, algunos dirigentes políticos se comprometieron
y pasó de ser Ejército Bolivariano Revolucionario, el EBR, pasó a ser MBR, Movimiento Bolivariano Revolucionario, y luego en el año 83 se le colocó el 200 por ser el bicentenario del natalicio del Libertador, y de allí toma el nombre de MBR 200. Un movimiento que inicialmente fue creado con la idea de ir rescatando los valores morales que se estaban perdiendo en la Fuerza Armada. Era la época del barraganato, era la época en que los generales lo ascendían la amante del presidente de la República, que los generales eran ascendidos y además habían cupos pues, para Acción Democrática y COPEI. Si no militabas o no eras simpatizante de esos partidos, no eras en ese momento general de la República, no había la meritocracia, no había el compromiso con la Fuerza Armada ni con el pueblo de Venezuela. Bueno, y el movimiento fue creciendo y creciendo hasta que con mucha más madurez, con mucha más conciencia, después de muchísimas conversaciones, decidimos que podíamos ir a la conquista del poder para transformar ese estado de cosas. Y decidimos irnos allá y constituir la primera dirección nacional del movimiento, y pasó de ser un movimiento exclusivamente, reivindicativo de los valores éticos de la Fuerza Armada, comenzamos a ser un movimiento ya político y con intenciones de insurgir para asumir y conquistar el poder. Y bueno, y ahí comenzamos a trabajar dos cosas paralelas. Una, trabajábamos el plan de operaciones de Ezequiel Zamora. Ese era el plan de operaciones con el que militarmente íbamos a conquistar el poder, con algunas guarniciones comprometidas. Teníamos aquel concepto de que Venezuela era un país eminentemente centralista, que si controlábamos de pronto Caracas, Carabobo, Aragua y el Zulia, nosotros pues podíamos controlar el país, y trabajamos el plan de operaciones de Ezequiel Zamora en ese sentido. Y paralelo a eso trabajábamos el plan Simón Bolívar, que era como un proyecto de gobierno, era el famoso libro azul del que hablaba el comandante Chávez, ¿no? El libro azul, por el azul es el color que representa a los cadetes de la Academia Militar, y bueno, y esa era el alma mater, la cuna de la revolución, era la Academia Militar de Venezuela. Y allí fuimos creciendo y fuimos preparando nuestros planes, y cada vez que el movimiento crecía, pues era muy celular. Solo una célula conocía a los 6, 7 oficiales de esa célula, por si alguno delataba, solo podía delatar a 6 o 7. Solo los que éramos miembros de la Dirección Nacional del MBR conocíamos toda la estructura, pero ellos eran celulares, era como una medida de seguridad. Y para ingresar al movimiento, cualquier planteamiento, cualquier miembro de alguna célula presentaba un nombre, ese nombre se evaluaba en la Dirección Nacional del Movimiento y luego se aprobaba si se captaba o no. Previo a eso, los oficiales estaban haciendo el trabajo, pues. Cosas, anécdotas, pues con Pedro Carreño en la Academia Militar éramos oficiales de planta, éramos tenientes. Y en la noche obtuvimos la llave del Departamento de Psicología de la Academia Militar, y en la noche abríamos el Departamento de Psicología y con una linterna, porque por supuesto no podíamos encender las luces, con una linterna comenzamos a revisar los expedientes de los cadetes. Y de pronto captamos muchachos como Menry Fernández Pereira, venía de ser presidente de un centro de estudiantes con un partido de izquierda en Guarenas. Captamos a Jimmy Santini Reyes, venía de ser estudiante también con tendencias políticas de izquierda. Rodríguez Bencomo, un general ahora nuestro que vivía en el 23 de enero y había estudiado en el Liceo Fermín Toro y su papá militó en un partido de izquierda. Bueno, todo eso lo revisamos Pedro Carreño y yo en las noches con una linterna revisando expedientes, y luego comenzábamos a trabajar a los cadetes y los íbamos en una etapa de formación ideológica. Más te comento anécdotas que de pronto muy pocas veces se cuentan, ¿no? Pero bueno, este programa es para hablar del 4 de febrero. En una oportunidad
que ya los muchachos estaban trabajados, captados. Pedro Carreño y yo en la academia pues teníamos un grupo importante, eran como 27, 28 cadetes, entre alféreces, brigadieres, cadetes de segundo año, pero habían 2 cadetes de primer año que se iban a juramentar y era Chávez mayor, Chávez iba a juramentarlos a ellos. Y cuando llegó al sitio donde se iba a juramentar, que era una habitación de un oficial en la Academia Militar, Chávez abre la puerta y ve el grupo grande de cadetes, se impresiona, pero ve que hay 2 cadetes de primer año. Y entonces sale como molesto al pasillo, nos llama a Pedro Carreño y a mí, y a manera de regaño nos dice a los 2 tenientes que si eso era un movimiento insurgente o era un jardín de infancia, que hacían esos niños de primer año allí. Y recuerdo que Pedro le decía, no, pero es que ya los hemos formado ideológicamente, y él entró, con mayor Chávez de ese momento, y les hizo una pregunta a los 2 muchachos y ellos respondieron. Y después que respondieron nos dio un abrazo y dijo, ¿están preparados? Vamos a juramentarlo. Muchachos de 16 años, no habían cumplido 17 años, eran quizás los 2 muchachos, Menry Fernández Pereira y Jimmy Santini Reyes, eran quizás los más jóvenes del movimiento, con 16 años, y ya estaban comprometidos, formados ideológicamente para asumir un fusil y defender la patria si fuese necesario, fíjate. Con eso te quiero decir es que es un movimiento que fue, como en algún momento decía Chávez, fue un movimiento quijotesco, soñador. En alguna oportunidad una escritora venezolana, luego del 4 de febrero, los primeros días en la cárcel, nos visitó y conversó con nosotros. Y algunos escribimos para ese libro, y ella, cuando hablaba con nosotros, decía que no podía entender tanta pureza, tantos sueños juntos entre ese grupo de jóvenes militares que estábamos detenidos en ese momento en el cuartel San Carlos, y escribió un libro que se llamó La Rebelión de Los Ángeles, porque ella decía que era un movimiento sumamente sano para hacer un movimiento político. Y bueno, así es esta historia, pues construida con más de 40 años de lucha. Si uno suma los 27 años que estamos cumpliendo del 4 de febrero, más los 13 o más de 13 años que seguramente el comandante Chávez estuvo soñando y pensando y construyendo este movimiento, estamos hablando de más de 40 años de lucha. Pareciese que fue ayer, sí, uno quizás con muchos kilos menos, con muchos años menos. Conversábamos hace un momento de pronto que era una acción tan quijotesca que uno era capaz de, con 123 soldados, ir a tomar la base aérea de La Carlota, que estaba custodiada por más de 1.200 soldados, 10-1, y lo logramos, y lo hicimos, éramos capaces, éramos soñadores. Con esto quiero decirle a los jóvenes que todo lo que los jóvenes sueñen, que era lo que hacíamos nosotros soñar, es posible construirlo. Los jóvenes no tienen límites, no tienen barreras. Así es, debo hacer una pausa. Y al regreso quiero que analicemos el 4F en la madrugada. Cómo se asignaron las tareas, quién las asignó, cuáles eran las responsabilidades que tenían las figuras más evidentes dentro de la operación. Especial 4F por TV, la etiqueta que estamos utilizando en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparten que ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Gerardo Márquez en este programa especial de los 27 años del 4 de febrero. Eso es lo que nos toca hablar en este bloque, del 4 de febrero como tal, la operación militar, la asignación de responsabilidades. ¿Quién define la responsabilidad que le tocó a Gerardo Márquez ese 4 de febrero? Bueno, no, el 4 de febrero, como todos sabemos, el comandante de la operación militar, Ezequiel Zamora, número 1, era el comandante Hugo Chávez. Su puesto de comando estaba en lo que hoy conocemos como el cuartel de la montaña, el cuartel 4F. Él desde allí iba a dirigir la operación nacional. Estaban asignadas las responsabilidades del Zulia, de la guarnición del Zulia correspondía a Arias Cárdenas.
con algunas unidades militares comprometidas. La guarnición de Carabobo estaba el capitán Luis Valderrama, con un grupo de capitanes, Arteaga Páez, Jiménez Justi, con algunos objetivos muy bien definidos dentro del plan Ezequiel Zamora, que fue además elaborado por el directorio del movimiento, siempre con Chávez a la cabeza, eso es evidente. Y le correspondía Aragua al comandante Urdaneta Hernández, también con algunas unidades comprometidas, y la operación en Caracas estaba dividida en dos segmentos. Uno era la parte este de la ciudad y otro la parte oeste de la ciudad. La parte este le correspondía al batallón de paracaidistas José Leonardo Chirinos, al mando de Acosta Chirinos. Teníamos algunos objetivos militares, la toma de la DIN de ese momento, Televen, que era el puesto de comando, la base aérea de La Carlota, bloquear la casona para que las tropas de las casonas no apoyaran a las tropas que estaban en el Palacio de Miraflores, al mando de Rodríguez Torres. Estaba la toma de Venezolana de Televisión, entre otros. Igual Chávez tenía la toma de algunos objetivos, era la toma del Palacio de Miraflores con una unidad de tanques. Teníamos otra unidad que era el Batallón Bolívar, que correspondía a tomar, dentro de las operaciones militares en Caracas, tenía que tomar algunos medios de comunicación, Venevisión, Radio Caracas, televisión de ese momento. Además de eso, habían otras unidades blindadas que apoyaban sobre Miraflores y algunas que iban a apoyar, en el caso nuestro, la base aérea de La Carlota. Bueno, y la operación dirigida toda nacional, y aquí en Caracas la dirigía desde el Museo Histórico el comandante Hugo Chávez. Y teníamos comunicación por radio, porque además había comunicación porque se iba a tomar mecedores, y desde mecedores iba a conectar toda la comunicación que nos iba a permitir las comunicaciones militares de Caracas, Aragua, Carabobo y el Zulia. Bueno, fallamos. Nuestro equipo de producción ha preparado un video que yo creo que nos va a servir de marco para que tú nos hagas algunos comentarios adicionales. Yo quisiera que nuestro director rodara el video para que ustedes lo vieran y al regreso lo comentamos. Adelante, video. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Si algo a mí me llenó de indignación y lloré, fue aquella masacre del 27 de febrero de 1989. Y fue una de las cosas que me llevó a dejar hijos, casa, familia, junto a mis compañeros, y a irnos una noche a aventurarnos contra la incertidumbre, en una medianoche oscura y tenebrosa y terrible, con un fusil. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas, porque ya en verdad
los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Que realmente eso lo que quería era mejorar la situación del país. ¡Una verdadera democracia! ¡No donde se están llenando los corruptos! Para nosotros somos unos héroes, porque lograron despertar en el pueblo eso que estaba así como dormido, estaba así pero como ¿cómo te digo? Como guardadito pues en una gaveta. Este candelabro azul interno ha despertado y difícilmente podrá detenerse, así como no puede detenerse la incandescencia del sol. Nuestra salida de prisión. Me preguntó uno, comandante, ¿a dónde va usted ahora? Le dije yo, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela, para demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Yo les pertenezco y les perteneceré para siempre. Podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. ¿Cuántos recuerdos, no? Muchos, muchos. De verdad que te digo que hace años que no hacía un programa de este tipo. De verdad me emociona, ¿no? Fíjate, uno puede hoy decir con orgullo, después de ver esas imágenes, mira, Venezuela estaba sumergida en más del 82% de pobreza. Los estudiantes no tenían cupo en las universidades, habían millones de estudiantes sin cupo en las universidades. Estaban tratando de privatizar PDVSA, CanTV, las empresas básicas del Estado. Estamos en una situación de caos entregándose al Fondo Monetario Internacional. Y uno a veces dice en sus reflexiones, valió la pena el 4 de febrero. Y de pronto tú dices que hoy el 100% de los ancianos tiene su pensión. Además no con el 20% del salario, con el 100% del salario mínimo, pero además con otras reivindicaciones. Se les paga inclusive hasta aguinaldo a los ancianos y se les paga un bono de guerra a nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy podemos decir con orgullo que hemos construido con la gran misión vivienda más de 2.600.000 viviendas, a pesar de la guerra. Pero además podemos decir que antes de la gran misión vivienda, el comandante Chávez había construido más de 600.000. Estuviéramos hablando de más de 3 millones de viviendas dignas. Esos ranchos que vimos allí, esa era la Venezuela de la Cuarta República, la Venezuela que llevó a la rebelión popular del 89, la que masacramos con nuestras armas, con las que hoy de verdad los protegemos y los defendemos. Hoy podemos sentirnos orgullosos de que somos la 5ª matrícula universitaria del mundo. No lo decimos nosotros, además, lo dice la ONU. Somos la 2ª matrícula universitaria de América Latina. Mantenemos una educación gratuita, que pocos países en América la mantienen aún gratuita. Pero entregamos en primaria canaimitas. Creo que no hay ningún país en el mundo. Les hablo a estos jóvenes, a pesar de la guerra que tiene el imperio norteamericano contra nosotros, entregamos canaimitas, les entregamos a la educación media y a la educación superior tabletas para mejorar los niveles educativos. Podemos hablar de los mejores profesionales de este continente. Tenemos un gobierno que, a pesar de la guerra económica,
dedica el 75.4% de su presupuesto a los programas sociales, que PDVSA, que servía solo a una élite, hoy sirve a los programas sociales y al pueblo de Venezuela. O sea que cuando uno se pregunta, ¿valió la pena? Porque seguramente la historia nos va a juzgar. Y yo diría en este programa, como lo dijo en algún momento Fidel Castro, la historia no se absolverá. Creo que nosotros visibilizamos en este proceso a quienes eran invisibles. Reivindicaciones para nosotros reconocimos a los pueblos indígenas, reivindicamos a los afrodescendientes, a los ancianos. Bueno, reivindicamos todos los sectores sociales de la población, los hemos venido organizando, los hemos venido empoderando, le hemos ido dando poder al pueblo. Hemos logrado una unión cívico-militar casi perfecta, una Fuerza Armada que hoy sirve al pueblo y un pueblo que hoy confía en su Fuerza Armada, que además tenemos hecha en revolución esta Constitución que es parte de un proyecto, que es la construcción del socialismo, que es hacia donde vamos. Cuando nosotros, antes del 4 de febrero, conversábamos, éramos muchachos, 26, 27, muchachos de 18, 19 años, conversábamos, siempre con los sueños. Chávez decía que este proceso, para llevarlo de la democracia representativa a la democracia participativa y protagónica, que es hoy el socialismo del siglo XXI, había que hacerlo en 3 fases. Y él decía que aproximadamente cada fase debía estar en 7 años. Era la primera fase, que era una fase de destrucción, una segunda fase de construcción y una tercera fase de consolidación. Eran 21 años. La primera fase era destruir el Estado burgués. La segunda fase, construir el Estado socialista, y la tercera fase, era consolidar ese Estado socialista. Y en estos 21 años, darle poder al pueblo hacía irreversible el proceso. Ese era el sueño de Chávez. Era lo que discutíamos antes del 4 de febrero. Y Chávez decía que para destruir el Estado burgués y construir un nuevo Estado, tenía que llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y fue quizás su primera propuesta de gobierno en su campaña en 1998, y el pueblo lo recogió. Y el primer decreto que Chávez firma, para que ustedes vean que nunca se alejó de sus principios y de su proyecto, el primer decreto que Chávez firma es convocar a la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, pero además estuvo pendiente aquí. Miren, aquí hay historias que a veces uno dice que Chávez era un gigante, ¿no? Nos decía ayer el padre Numa en una actividad que tuvimos que Chávez era un profeta. Profeta es aquel hombre que no está ungido por nadie, que viene al mundo a luchar por los más necesitados, que no necesita tener religión, ni tener alguien que lo dirija. No, un profeta es un hombre que llegó para decir su verdad. Ese era Chávez. Y Chávez estuvo tan pendiente. Miren, cuando aquí fuimos nosotros a reivindicar a los pueblos indígenas, que eran nuestra razón existencial, bueno, habían constituyentes allí en la constituyente de 1999 que se oponían, a pesar de que el 98% de esos constituyentes habían sido electos en la estructura del movimiento Quinta República, pero por supuesto de muchísimos sectores. Allí estaban presidentes de bancos como Luis Vallenilla, estaba Manuel Quijada de extrema derecha, entre otros, pues. Pero también había gente de izquierda. Bueno, y ahí debatíamos. Y cuando se le iba a dar los derechos a los pueblos indígenas en esta constituyente, recuerdo que creo que fue Franceschi que se paró con un discurso que no había que darle derechos ni territorios a los pueblos indígenas. Y Chávez siempre decía, cada vez que se vaya a discutir algo, que esté el interesado, que esté el pueblo. Y ese día estaban allí, pues los pueblos aborígenes, nuestros indígenas estaban allí. Y cuando él hablaba en contra de los indígenas, recuerdo que habían unos indígenas que movían unos recipientes con humo y hacían unos rezos, y otros daban con sus
indumentarias y con sus arcos y con sus flechas le daban golpes al piso porque estaba allí Franceschi oponiéndose a sus reivindicaciones. Y recuerdo que al final Franceschi mira cuando estaba como un chamán dando una oración y él decía, no, retiro mi derecho de palabra porque ese chamán me está echando una maldición y apruebo los derechos de los pueblos indígenas. Pero con esta anécdota que parece graciosa, que a veces Aristóbulo la cuenta, con eso quiero decirte que siempre es el pueblo el que toma las decisiones, es el pueblo el que ha estado pendiente. Ese era el sueño de Chávez, darle, después de esas 3 fases de las que le hablé, entregarle el derecho al pueblo. Y nosotros construimos esta para eliminar el Estado burgués y estamos ahora profundizando. Esta Constitución de 1999 rompe con un sistema, con aquel pacto de punto fijo, rompe esta Constitución. Y ahora tenemos una constituyente que profundiza esta Constitución y que nos va a llevar con el Estado comunal al sueño de Chávez, que era entregarle y empoderar al pueblo organizado todo el poder para el pueblo organizado, y una vez que le demos organización y poder, jamás nadie podrá quitar eso, a pesar de las amenazas imperiales y a pesar de las acciones entreguistas de algunos dirigentes de la oposición venezolana. Debo hacer una nueva pausa y al regreso hay algo que, sin duda alguna, a mí me causa curiosidad y seguramente a las personas que nos están viendo también. Cuando el comandante Chávez da ese discurso, esas breves palabras que le permiten esos minutos para hablarle a ustedes en primer lugar, pero esas palabras llevaban un mensaje mucho más amplio. Yo estoy seguro que en la mente de Chávez, si bien es cierto que el mensaje iba dirigido en primera persona a los militares que estaban con él, era un pueblo y él sabía que era una Venezuela entera que lo estaba escuchando. Yo quisiera que nos dijera qué pasó después de ese por ahora, qué pasó después de ese momento, cuando ustedes son detenidos, con qué se encontraron al regreso del corte. Especial 4F por TVs, la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. No se aparten que ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces en una amena conversación con Gerardo Márquez acerca de los 27 años del 4 de febrero. Dejábamos como abreboca en el corte anterior el momento de la rendición. ¿Qué pasó por la mente de Gerardo Márquez y los militares que lo acompañaban ante esas palabras del comandante Chávez solicitando que depusieran las armas? Bueno, fíjate, toda rendición es dura. Con Chávez el por ahora, pues, es una rendición con esperanza. Que luego, sabes, bueno, el delito por el que nos juzgaron a nosotros era rebelión militar. Tenías en ese momento 28, 29 años, unos quizás más jóvenes. Nosotros fuimos juzgados con el delito de rebelión militar y en el caso de los iniciadores, como es el caso, mi caso, eran 29 años y 11 meses, casi 30 años. Pero teníamos la esperanza, sabíamos que era un juicio político. La cárcel sirvió para forjar más el compromiso de lucha, nos unió. De verdad que salimos al lado de un gran líder, porque Chávez de verdad fue un ser y sigue siendo un ser extraordinario, un gigante. Y compartir con Chávez la cárcel fue un privilegio de Dios. Yo siempre comento que he tenido grandes privilegios, uno de ellos haber conocido a Chávez, haberme podido rebelar contra aquel estado de cosas el 4 de febrero y haber compartido 2 años la cárcel de Yare al lado de ese gigante, de ese profeta de estos tiempos, como lo llamo, el segundo libertador de la patria. Y luego, bueno, salir a la calle a la lucha. ¿Con qué se consiguieron cuando salieron? A la lucha, bueno, salimos con un pueblo con una gran esperanza. Teníamos en algún momento confusión si volvernos a ir por la vía armada o irnos por la vía electoral. Chávez escogió el camino, como siempre, el camino correcto. Era la lucha electoral, la lucha política. Salió a recorrer el país con un 4% de pronto de popularidad
y 4 años después era presidente de la República con una gran mayoría. Además, en aquellas elecciones dirigidas por la Cuarta República, donde en algún momento inclusive pensaron en robar las elecciones al comandante Chávez, pero la posición de la Fuerza Armada en ese momento fue firme. Sabían que el presidente era Chávez y si no anunciaban el triunfo de Hugo Chávez, no íbamos a ser como aquel personaje que ganó las elecciones en el 93 y las entregó por $3 millones. No. Si no hubiesen reconocido en el 98 a Chávez, ellos sabían que los cuarteles volvíamos a irnos nuevamente a la calle. Y todo eso estaba además preparado en un plan y lo reconocieron. Y bueno, y luego esta construcción hermosa que hoy, por supuesto, se ve amenazada por el imperio norteamericano, bueno, por varias razones. La primera razón es porque decidimos ser libres, independientes y soberanos, porque Chávez nunca se entregó al servicio del gobierno de los Estados Unidos, porque decidimos que el petróleo fuese de los venezolanos, que es el gran pecado. Somos la primera reserva de petróleo del mundo. Somos la primera reserva certificada de oro del mundo. Somos la tercera reserva de gas del mundo. Somos la tercera reserva de agua dulce del mundo. Acabamos de descubrir las reservas más grandes de thorium. Mira, Venezuela y esta revolución es tan hermosa y tan grande y Dios tiene que haber nacido aquí, haber creado esto, que dicen algunos geólogos que el planeta Tierra se forma después de unas grandes explosiones en el macizo guayanés y es territorio venezolano, y dicen algunos científicos que ahí hay algunos minerales estratégicos que aún no han sido descubiertos. Bueno, por eso es lo que viene Estados Unidos, y uno le dice al pueblo venezolano que esté muy alerta, sobre todo el pueblo nuestro, el pueblo revolucionario, porque hay algunos irresponsables. Hay un joven aventurero, yo no lo quiero ni nombrar, que basado en el artículo 233, porque además son hasta piratas para el tema jurídico, basado en el artículo 233, que es el artículo que esta Constitución establece para las vacantes absolutas del presidente. Cuando uno ve allí las causales de vacantes absolutas, ninguna existe, y además en una plaza de manera improvisada se autoproclama, jugando a la guerra. Un muchacho que creo que nunca ha estado en una guerra ni en Nintendo, pues, porque no sabe ni lo que es la guerra. No hay misiles solo matachavistas, ni balas solo matachavistas. El día en el que el imperio norteamericano intente mancillar el honor de esta tierra, se va a conseguir con una resistencia que jamás se han imaginado los norteamericanos. Fíjense, nosotros estamos amenazados. Yo les puedo mostrar aquí. Nosotros aquí estamos rodeados por 41 bases militares del imperio norteamericano y de la OTAN. Un plan contra Venezuela porque sabe que aquí están las mayores reservas energéticas del mundo, certificadas y comprobadas además. Lo que ellos no saben es que nosotros estamos decididos a seguir siendo libres y vamos a resistir, créanmelo. Tenemos además el mejor sistema de defensa aeroespacial de América Latina. Tenemos una Fuerza Armada altamente moralizada, pero altamente entrenada. Tenemos una Fuerza Armada además con armamento de primera tecnología. Tenemos además una milicia popular bolivariana entrenada. Miren, señores escuálidos que juegan a la guerra, el día en el que aquí, de verdad, si el imperio norteamericano y sus aliados logran mancillar esta tierra, créanme que ustedes van a ser declarados enemigos de la patria y serán tratados como enemigos de la patria. Yo les puedo decir algunas cosas para que ustedes reflexionen. Tenemos más de 130.000 francotiradores en la Fuerza Armada entrenados para defender esta tierra de Bolívar y Chávez. Y no es que sea un discurso guerrerista, no, porque esta tierra, según el preámbulo de esta Constitución, es una tierra de paz. Y según el artículo 1 de esta Constitución, es invocar a la paz. Y el presidente de la República, nuestro presidente, es el líder de la paz y siempre ha tendido la mano a la paz. Pero sepan también
que por mucho que nosotros queremos la paz para Venezuela, jugamos a la paz de Venezuela, sepan que, como lo decía el comandante Chávez, somos una revolución pacífica, pero somos una revolución armada. Pero además, armadas y dispuestos a defender el legado del comandante Hugo Chávez. Miren, solo podrán ustedes salir de la revolución en el marco de esta Constitución. Fuera de esta Constitución, nada. Y el presidente fue electo el 20 de mayo en elecciones universales, directas y secretas, donde hubo participación de la oposición, 3 candidatos de la oposición y más de 20 partidos políticos, donde además con un Consejo Nacional Electoral que según la Fundación Jimmy Carter dice que es la mejor y la más segura del mundo. Bajo todas esas libertades de democracia, el presidente ganó con el 67.8. Quieren mayor legitimidad de esa. Quieren ustedes mayor legitimidad de 25 elecciones en 20 años de revolución y le hemos ganado 23. Ustedes fueron a una mesa de diálogo a República Dominicana y allí querían elecciones adelantadas. Y nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente, basados siempre en esta Constitución, en el 349 de esta Constitución, bueno, convocamos y los complacimos a ustedes. Llamamos a elecciones regionales y le ganamos 19 de 23 gobernaciones. Querían elecciones para las alcaldías y tenemos 337 de 335. Llamamos a consejos legislativos, los ganamos casi todos. Llamamos a cámaras municipales, las ganamos casi todas. Decían ustedes que querían elecciones adelantadas para derrotar al presidente de la República y las convocamos el 20 de abril. Y falta ahora un solo poder que no está relegitimado, que es el Poder Legislativo, y ya nos los pidió el presidente el sábado pasado, nos los pidió y vamos a evaluar en la Asamblea Nacional Constituyente la convocatoria de unas elecciones de la Asamblea Nacional. Usted dice que tienen más del 90%, es cuálido. Bueno, gánenlo las elecciones. Yo estoy casi seguro que la próxima Asamblea Nacional será mayoría revolucionaria, pero además con diputados patriotas, no diputados vendepatrias, con diputados que puedan defender este territorio que es la patria de todos. No por intereses personales o por intereses de grupos, nosotros podemos jugar a cosas tan delicadas como la guerra. Yo estoy seguro que ellos no tienen idea. Fíjense, pero además los americanos con un plan de desmembrar a Venezuela para distribuirse las riquezas. Ese es el plan de los americanos, donde Colombia y Brasil es cómplice de ese plan. Los americanos entraron al Vietnam y dividieron a Vietnam en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Fueron a la guerra de Corea y dividieron a Corea en Corea del Norte y Corea del Sur. Fueron a Yugoslavia y dividieron a Yugoslavia en 7 países. Entraron en Irak, dividieron hoy Irak está dividida en más de 20 territorios. Entraron en Libia en más de 100 territorios, está dividida. Así quieren dividir a Venezuela, no lo vamos a permitir. Créeme que nosotros estamos verdaderamente comprometidos, que tenemos una Fuerza Armada absolutamente distinta a la del 89. Tenemos una Fuerza Armada comprometida. Mire, el presidente de la República hizo un acto, en la base aérea Libertador con los pilotos, donde hubo un juramento y un compromiso, y la mayoría de los pilotos venezolanos, los mejores pilotos de combate del mundo, lloraron y se comprometieron a defender por encima de cualquier cosa esta soberanía. Y nosotros además no estamos solos. En el contexto internacional lo derrotamos en la OEA, lo hemos derrotado en la ONU, lo derrotamos en la Unión Europea, nos apoyan casi todos los países del Medio Oriente, casi todos los países del África. Nuestro presidente es el presidente de los países no alineados. Más tarde que tenemos un gran respaldo, pero además de eso tenemos respaldo político, diplomático y militar de las grandes potencias. Allí tenemos el apoyo de Rusia, de China, el apoyo de India, de Irán, de Turquía, de Sudáfrica. O sea que no estamos solos. Y en este continente, miren, que ellos el 23 de enero, cuando sentían que estaban en un golpe y que ese día en la noche derrocaban al presidente Nicolás Maduro, no sé qué, todas las cosas que ellos inventan, ellos presionaron, y hablo del gobierno norteamericano, presionaron a la OEA y convocaron al día siguiente a la OEA, porque bajo las presiones creían que tenían los votos suficientes para derrotar la diplomacia venezolana, y al día siguiente le dimos como
como los que somos fanáticos de los Leones de Caracas, siempre le dimos una paliza al Magallanes. Ese día le dimos una paliza en la OEA a ellos y luego fuimos a la ONU y le dimos otra paliza en la ONU. O sea que en el término diplomático no han podido con Venezuela porque los países entienden que esta revolución es el camino correcto y es la reivindicación de las luchas emancipadoras de los pueblos, porque nosotros de pronto no tenemos respaldo de algunos gobiernos, pero los pueblos, ustedes van a Francia de pronto ese gobierno que está a punto de caer no respalda a la revolución bolivariana, pero los chalecos amarillos, que son el pueblo de verdad de Francia, han hecho manifestaciones de apoyo y de solidaridad con Venezuela, bueno, creo que nunca visto en Francia. En Colombia, manifestaciones multitudinarias del pueblo de Colombia diciéndole no a la guerra, a un presidente en Colombia que tiene menos del 20% de popularidad, a ese señor Bolsonaro, al que la Fuerza Armada le ha dicho que no tiene razón alguna, que los venezolanos sí tenemos razón para defender esta tierra, que ellos no tienen razón ninguna, esa Fuerza Armada, para atacar a esta tierra. Y saben además los brasileños que nosotros estamos dispuestos a defenderla, créeme, que estamos dispuestos a defenderla. Y no solo que estamos dispuestos, estamos preparados para defendernos. Queremos la paz, pero para tener la paz hay que prepararse para la guerra. Es un principio básico de la guerra, ¿no? Entonces, con esto quiero decirte que aquellos que hoy creen que por vías violentas, que por golpes continuados, que por la vía inconstitucional, que por la vía de apoyos internacionales, como ese apoyo humanitario para intervenir a Venezuela, creen que pueden salir de la revolución bolivariana, están equivocados. Escuálidos, busquen sus votos, métanse ustedes por el carril constitucional, vayan ustedes a organizar sus partidos como nosotros tenemos organizados los nuestros. Tenemos el Partido Socialista Unido de Venezuela, con 1.600.000 milicianos, con unas unidades populares de defensa integral, por barrio, por calle, por comunidad, que no estamos nosotros, son 20 años de gobierno, pero más de 40 años de lucha para esta organización cívico-militar que hoy tenemos. Hoy tenemos, de verdad, pueblo de Venezuela, una revolución altamente, pero altamente organizada para defender la soberanía, la integridad y para ser libres, que además fue lo que siempre soñó el comandante Hugo Chávez y por el cual estamos dispuestos a entregar la vida. Ya él la entregó. Ahora nosotros tenemos la bandera de Chávez. Y si tenemos que dejar la vida por la libertad, créanme que vamos a dejar nuestra vida para defender esta patria, que es la patria de Bolívar, de Chávez, y será la patria de nuestros hijos y de nuestros nietos. Agradecido, de verdad que sí. Este programa especial del 4 de febrero, que aprovecho de invitarte a un próximo programa para hablar del trabajo de la Comisión en la Asamblea Nacional Constituyente y temas de actualidad. Este programa especial que me hacía mucha ilusión, bueno, no me defraudó para nada. Pero siendo un programa especial, quiero culminarlo con algo que no hemos hecho nunca en casi 2 años de Desenlaces al Aire y en más de 175 programas que tenemos gracias a la fidelidad de ustedes. Hoy lo vamos a terminar con música, porque la revolución es arte, porque la revolución es cultura. Y tenemos para ello a Oriana Ramos, es una cantautora de Cumanacoa, Estado Sucre, una mujer venezolana referente de la canción popular, y ella hoy en Desenlace va a despedir el programa. A todos ustedes, gracias por la interacción que han tenido con nuestra etiqueta especial 4F por TV a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Agradezco a Oriana su presencia y la fidelidad de ustedes día a día con Desenlace. Adelante, Oriana. Tienes un Galaxy que te arruina la quincena, te compras tu Margatario y enseñarlo te da pena, te chuleas todos los bonos, pero no hablas de ese tema, entonces ¿qué es lo que criticas? Protestas como a ti te da la gana, en casa bien equipada te dieron sin pagar nada, una nevera, una cocina y 2 aires para tu sala, entonces ¿qué es lo que? Somos chavistas y ¿qué es lo que? Vamos, hagamos nuestra patria socialista, ¿o qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Somos chavistas y ¿qué es lo que? Vamos, luchamos contra el yaqui imperialista, ¿o qué es lo que? A tus hijos
sirve la revolución bonita. Y cuando hay operativo estás de primero en la lista. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Somos chavistas y ¿qué es lo que? Vamos, hagamos nuestra patria socialista. ¿O qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Somos chavistas y ¿qué es lo que? Vamos, luchamos contra el yanqui imperialista. ¿O qué es lo que? La vecina de mi cuadra se la tira de cifrina. Antier yo la pillé comiendo arroz con sardina. Le dije qué es lo que y me contestó bien mal. Pues mi hermano yo la vi buscando la caja de Cla. El vecino que es más hunche le partieron la nariz. Al mismo salió corriendo a curarse pa' un cererí. Los cubanos la atendieron, le dieron la medicina. Yo lo veo guarimbeando, echando piedra en una esquina. ¿Qué es lo que? Somos chavistas y ¿qué es lo que? Vamos, hagamos nuestra patria socialista. ¿O qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Somos chavistas y ¿qué es lo que? Vamos, luchamos contra el yanqui imperialista. ¿O qué es lo que? Somos chavistas, ¿qué 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 es lo que? Somos chavistas. Vamos, hagamos nuestra patria socialista. ¿O qué es lo que? ¡Que viva Chávez!